Hola, ¿cómo estás, mi querido y querida Talenter? Nuevamente a través de Networking Talento 2.0 y la Fábrica de Conocimiento, tu amigo Darío Rodríguez en tu espacio de capa disruptiva. Hoy vamos a hablar acerca de una técnica muy conocida, probablemente tú la hayas experimentado tanto como formador como participante, pero no por ello deja de ser importante. Vamos a hablar hoy del job shadowing, en otras palabras, la sombra. Cómo a través del uso de sombras puedes lograr que tu participante pues adquiera los conocimientos que se requieren para su puesto de trabajo. Bueno, ¿de qué es esto? Te decía, es uno de los métodos más conocidos, al menos un servidor lo he experimentado tanto como formador como participante. La experiencia más, digamos, más vívida o más clara que tengo respecto de esta técnica es cuando trabajando para un call center de un banco mundial, iba yo a pasarme del área de atención al cliente a la de cobranza. Y como era un área nueva, el área de cobranza pues, estaba empezando, pues realmente no había claro, pues procesos, no había capacitadores, creo que apenas había un gerente que se acaba de nombrar, etcétera. Entonces, para hacer este cambio de atención a clientes a cobranza, a recobro, me asignaron a una persona que ya tenía más tiempo que yo, obviamente. No tenía demasiado porque te decía, iba empezando, pero pues ya conocía los procesos y por lo que me informaron, la ejecutiva con la cual me asignaron era una de las buenas. Estuve así 2 meses, 2 semanas, no 2 meses, 2 semanas observando cómo trabajaba y al final de esas 2 semanas pues me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu diadema y ponte a contestar. Todo iba bien hasta que un cliente me pide hacer un servicio muy concreto que yo en la vida había visto en estas 2 semanas de sombra que me habían asignado. La verdad es que fue una cuestión muy compleja, muy complicada para mí, porque pues tienes el cliente ahí en la línea, quiere la respuesta y pues andar preguntando cómo se hace, se convierte muy incómodo tanto para ti como para el cliente. Ahora, esto es una de las veces que lo he experimentado, la vez que he trabajado en más de un call center y lo he hecho en más de una industria que utiliza la sombra para enseñarte cómo son los procesos, cómo debes actuar, etcétera. Y por eso te puedo decir que es como, yo diría como que el recurso más fácil al cual una empresa puede llegar a recurrir para capacitar a su personal. Puede ser muy bueno, como te voy a explicar más adelante, también puede ser una dificultad bastante significativa también, como te estaba explicando, al no saber un procedimiento importante que no se vio dentro de la sombra. Pero bueno, al fin y al cabo, la realidad es que muchas empresas tienen que aplicarlo porque es lo que tienen a su alcance. Y ahorita te voy a ir explicando de qué va, cómo lo puedes trabajar. No sé si podemos ver la presentación, Víctor, de lo contrario, pues yo te voy explicando. Si no se ve la presentación en pantalla, yo aquí la tengo y te explico. A ver, ¿por qué razón es importante este método del job shadowing? Bueno, porque acuérdate que uno de los objetivos principales de cualquier área de capacitación es contribuir a que la curva de aprendizaje se reduzca lo más posible. Vamos a la diapositiva número 2, por favor, Víctor, si está amable. Ahí lo tenemos a la vista. ¿Qué es esto de la curva de aprendizaje? Bueno, en pocas palabras es qué tanto los conocimientos se van adquiriendo con relación al tiempo, como estamos viendo. Ahí tenemos verticalmente los conocimientos y horizontalmente el tiempo. Obviamente, entre más tiempo se invierte para que una persona adquiera las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para desarrollar su labor, pues es una inversión cada vez más onerosa para la empresa. En otras palabras, cada vez sale más caro. Tú como formador, todas las personas que estamos en formación, una de nuestras responsabilidades es ayudar a que esto no suceda, a que una persona entre a trabajar y en el menor tiempo posible, pues ya pueda desempeñarse por sí mismo, ya pueda tener los resultados que la empresa requiere. Ahora, esto de la curva de aprendizaje también está relacionado con otro concepto muy importante, si le damos a la siguiente, Víctor, si es tan amable, que es la curva de la experiencia. Esto es muy importante porque muestra directamente cuál es el costo
de producir el servicio al que se dedica la empresa. Aquí verticalmente tenemos los costos unitarios directos. ¿Qué es esto? ¿Cuánto te cuesta producir un celular? ¿Cuánto te cuesta hacer un viaje de tráiler? ¿Cuánto te cuesta hacer cada llamada, etcétera? Y horizontalmente están el volumen de producción acumulado, o sea, entre más productos, entre más llamadas, entre más viajes hagas, con el mismo costo, tu empresa sigue siendo se convierte en más y más rentable. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, haces un celular y te tardas un día en hacerlo, quiere decir que estás gastándote el sueldo de un día en una sola unidad. Pero si eres capaz de hacer 20 unidades en el mismo día, pues obviamente los costos se abaten y es más productiva, más rentable la empresa. Ahora, ¿por qué tengo que estar relacionado esto? Porque la empresa o los colaboradores, bueno, más bien la empresa en este caso, la curva de experiencia está relacionada con la empresa, la curva de aprendizaje con cada colaborador individualmente. Si los colaboradores colectivamente son capaces de hacer su trabajo, hacer 20 celulares en un día, todos, quiere decir que la empresa es muy rentable. Pero si entre ellos hay unos que hacen un día, hay otros que hacen 20, hay otros que hacen 10, entonces ahí la rentabilidad va a variar. Nuestra tarea como formadores es hacer que en la medida de lo posible todos hagan sus 20 celulares en el día. Por eso es que este tipo de métodos en los cuales vas a transferir el know-how, cómo hacer las cosas a la persona de nuevo ingreso, ya sea porque apenas está entrando a la empresa o porque va a crecer a un puesto diferente o a una función diferente, como me pasó a mí, te decía, pasar de atención a clientes a cobranza, pues son importantes. ¿Por qué? Porque eso va a generar que la experiencia, el conocimiento, el know-how que te mencionaba, se transfiera de unos a otros, impactando directamente en la productividad, de la rentabilidad, mejor dicho, de la empresa. Vamos a darle a la siguiente, Víctor, por favor. Ahora, ¿qué es esto del job shadowing? Si tú no lo has experimentado, tú no lo has hecho, es un método de aprendizaje por observación, ahí como estamos viendo en la ilustración. ¿En qué consiste? Tomas a un experto y le asignas a una persona que se va a incorporar al mismo puesto de trabajo que el experto. Entonces, el nuevo tiene que estar observando al experto cómo trabaja, qué es lo que hace, cómo habla, con quién habla, cuáles son los contactos que tiene que hacer, cómo maneja las herramientas, cuáles son los procesos, etcétera. Obviamente aquí la idea es que el experto pues haga su trabajo, se concentre en el trabajo y la sombra, el nuevo, se dedique a ver qué es lo que está haciendo. Hay personas que dicen que tiene que ser con la menor interrupción posible, o sea, en otras palabras, ya que el experto está haciendo su chamba y pues es el tiempo del experto, es el tiempo de la empresa, no debe de ser interrumpido por el nuevo, por su sombra. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, esto no es lo mejor, no es lo más funcional, debido a que obviamente si la sombra no puede preguntarle al experto, pues se queda con muchas dudas y esto va a incidir negativamente en el desarrollo del ejercicio, que ahorita también te voy a dar unas recomendaciones. Ahora, ¿para qué te sirve? ¿De qué sirve aprender este método? Aparentemente es muy simple el job shadowing, como te decía. Nada más consiste en tomar al experto, asignarle la sombra y dejarlos. Sin embargo, para que realmente sea rentable, para que realmente funcione, no puedes hacerlo así a la buena de Dios. Necesitas saber qué es lo que quieres obtener, cuáles son los productos de aprendizaje que vas a lograr. Vamos a ver la siguiente, Víctor, si es tan amable. Y aquí básicamente te puedo decir que hay 4 áreas de aprendizaje, cuatro cosas que tu participante va a aprender principalmente de este ejercicio de hacer sombra. El primero es que va a aprender los procesos, como yo te decía. Si tú estás observando cómo actúa el experto, pues te vas a dar cuenta en qué casos va a actuar de qué manera. Si recibe una llamada fulana, como te decía cuando empecé cobranza, sobre un caso concreto, vas a escuchar qué es lo que le va a contestar al cliente, a qué programa se va a meter, qué respuesta le va a dar y qué va a hacer después de terminar la llamada. Entonces, todo esto te va a dar una idea sobre cómo actuar, cómo va a ser el proceso. Luego, ¿qué más va a aprender o qué tendría que aprender tu participante? Pues tendría que aprender a manejar las herramientas con las cuales va a actuar
la computadora, no sé, tráiler, el montacargas, la fresadora, etcétera, a través de la observación, va a identificar cuáles son, en qué momento se van a utilizar. ¿Qué más también va a aprender? En los casos en que aplique, obviamente, porque no en todos los puestos de trabajo las actitudes son tan importantes como a lo mejor en atención al cliente, se me ocurre, o en liderazgo. Acuérdate que esta técnica de la sombra, pues te sirve a lo mejor si tienes un supervisor que quiere ser gerente, lo mandas una semana con un gerente al que tú hayas ya seleccionado, y ese gerente pues va a hacer su día a día, y el supervisor que quiere crecer lo va a observar cómo le responde a los colaboradores que van y le manifiestan alguna duda o alguna queja, lo va a observar cómo se relaciona con los jefes, con los superiores, etcétera. Entonces va a tener un modelo a seguir en cuanto a actitudes se refiere. Y por último, las relaciones, que era lo que te mencioné hace un momento. Si tú tienes una sombra, la tendencia natural, al menos así lo vi yo y muchos expertos lo dicen así, es que se facilite que el experto le presente a personas nuevas. Y si no es así, pues hay que darle la instrucción al experto. En el caso del supervisor que va a crecer, te decía, a lo mejor hay que dar instrucción al gerente que le presente a los directivos, o que le presente a gerentes de otras áreas con las cuales se necesita relacionar para dar determinado resultado. ¿Por qué es relevante esto de las relaciones? Si tú has entrado alguna vez a una empresa, que también a mí me llegó a suceder, una empresa en la cual pues no te dan el onboarding, no te presentan con las personas clave, pues al final cuando tienes que hacer alguna actividad, necesitas andar investigando quién es quién, cómo te puede aportar, cuáles son sus funciones, cómo le tienes que pedir la información, etcétera. Entonces, todo eso quita tiempo y la verdad puede llegar a ser una carga muy pesada para el nuevo colaborador, puede llegar a generar tanta frustración que, según estudios, se pueden llegar a dar de baja los nuevos talentos simplemente porque no se sienten cómodos e integrados a sus nuevos puestos de trabajo. Ahora, esto es, ¿qué es lo que va a aprender? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Te voy a dar una serie de tips. Este tema va a resultar muy concreto, no va a ser muy extendido en cuanto a tiempo se refiere. Prefiero que sea así porque pues es más fácil de entender, y por otro lado, pues no le veo caso estarte metiendo ahí demasiada paja. Simplemente te doy lo necesario para que lo comprendas, y como te digo, además el método pues no es también tan complicado, no tiene tantos pasos como para alargarlo. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a darle la siguiente, Víctor, si es tan amable. ¿Qué es? Te decía, la esencia del job shadowing es la transferencia del know-how, cómo hacer algo, cómo actuar, cómo hablar, cómo moverse, cómo resolver una situación concreta. Se va a distinguir de otros métodos, por ejemplo, el on the job training, en que no va a tener como tal un apoyo de alguien de capacitación con ellos. O sea, en el on the job training puede ser que tengas a una persona ahí de formación de capacitación con un grupo de personas con los cuales funge como supervisor y los asesora en el momento. En el job shadowing no es así. Asignas al participante con el experto y los dejas actuar pues como vaya saliendo el trabajo en el día. Por lo tanto, hay puntos que tienes que tener mucho cuidado para que no se te haga un caos. Como a mí me tocó experimentar y ver muchas veces, que te voy a explicar cuando veamos la parte de lo que no es de hacer. Bueno, ¿qué es lo primero que debes hacer para que te salga bien este modelo, esta técnica de capacitación? Uno es que selecciones a los expertos idóneos. ¿A qué me refiero? Acuérdate que va a ser una interacción de dos colaboradores, el nuevo y el experto, solos durante un determinado tiempo, que no debe ser muy largo. Otra distinción entre esta técnica y otras de formación en el trabajo es que son periodos muy cortos. A ver, tenemos una pregunta de Iván Hernández. El método de la sombra es práctico para los operadores, pero hay que considerar el modelo. Muchas veces seleccionas el mejor operativo, que no es el mejor modelo. Justamente para allá voy, Iván. Muchas gracias por tu aportación. Sí, justo como dice Iván, esto es un comentario muy válido, y también otro que dice mismo Iván, que a veces los mismos expertos temen que les
que les quiten el trabajo los nuevos y sí, se reservan cosas. El primer punto es que al seleccionar a los idóneos, a los modelos que vas a seguir, tienes que verlos como eso, como un modelo. Por lo tanto, tiene que ser una persona que transfiera los procesos, que transfiera las habilidades, pero que también transfiera valores y actitudes. Imagínate en el caso que te menciono, un caso hipotético, que llego yo con la persona del experto cuando me iban a enseñar a cobranza, el recobro, y que esta persona me empiece a hablar mal del banco, mal de la institución, mal de los procesos y de sus malas experiencias. Yo ya tenía un tiempo en el banco, yo ya tenía mi propia criterio en ese aspecto, entonces no me hubiera pegado a mí, pero uno nuevo, alguien que está conociendo apenas a la empresa, que escuche eso de un experto, imagínate cómo se va a sentir, imagínate si le van a dar ganas de trabajar ahí, puede ser que se te dé de baja, puede ser que se quede, pero con la idea de que como todos son malos, pues él también no tiene por qué esforzarse o no tiene por qué ser bueno, hacer un buen servicio con los clientes. Entonces, de ahí la importancia de que los valores y las actitudes de con quien estés trabajando para que sea el experto tienen que ser adecuados. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Qué tienes que hacer para no caer en el error de poner a alguien, como decía Iván, alguien que transfiera malas actitudes, que transfiera mañas, porque eso también sucede? Puede pasar que le pongas a un ejecutivo mañoso. ¿Por qué? A lo mejor le vas a enseñar que venda una agencia de ventas de coches, lo pones de sombra con el mejor vendedor, pero resulta que este vendedor engaña a los clientes, les da mala información, hace ofertas que no son, etcétera. Y si eso lo empiezas a regar a cada nuevo que llega, solamente bajo el pretexto de que el experto es el mejor vendedor, pues imaginarás cuál va a ser el impacto reputacional en esa agencia. Y por otro lado, también lo decía Iván, a veces los expertos, pues también es importante checar la actitud, temen que los nuevos les quiten el trabajo. Yo lo vi muchas veces, sobre todo en áreas de venta. Había veces que llegabas con la sombra y los que decían que ser los buenos y que te lo recomendaban los supervisores y los gerentes, de inmediato, no me pongas sombra. ¿Por qué? Porque me quita el tiempo o porque no le quiero decir mis secretos. Que aquí lo irónico es que sus grandes secretos de venta pues realmente eran cosas muy simples, muy sencillas, que a través de escuchar las llamadas de calidad pues te das cuenta que hacían y pues fácilmente lo podías comentar con los nuevos. O que simplemente agarraron un libro de ventas o que escucharon un audio de Alex Day, de ahí lo sacaron, les funcionó y ya. Y esa es su gran técnica que no querían compartir. Ahora, desde mi punto de vista, todavía en este tema 1, en el punto 1, para mí es preferible tener a lo mejor 20 sombras con 20 ejecutivos de buena actitud, con buenas habilidades y que a lo mejor no sean los que venden más, pero que tengan un nivel de ventas constante y bueno y de buena calidad, que ponérselos a uno o dos que son los que según venden mejor, pero tienen peores actitudes, tienen peores mañas. Entonces, considéralo para que no te vaya a fallar, para que evites transferir mañas y transfieras malas actitudes. El punto número 2 es establecer una agenda a cubrir. ¿Te acuerdas que te decía cuando te platicaba cuál fue mi experiencia como sombra, de que me pidieron un proceso que nunca vi en la sombra, porque nunca cayó una llamada de ese tipo, y yo no sabía cómo hacerlo, pues para evitar justamente ese tipo de experiencias que son muy, muy incómodas y muy negativas para la empresa, pues tienes que establecer una agenda de qué es lo que la sombra tiene que ver. Tienes que poner cuáles son los procesos que hay que cubrir, los básicos y los más relevantes, para que si no lo ves naturalmente, digamos que no caiga una llamada, o no caiga una operación o una pieza, etcétera, que tenga que ver con esos procesos, pues necesariamente el experto se lo explique a su pupilo, a su sombra, y este no se quede con la duda, como pasó a mí. Lo siguiente que tienes que ver es acordar los tiempos necesarios para garantizar resultados. Esto también es muy común en las empresas donde se hace sombra. Resulta que cuando se asignan sombras, seleccionas bien a los expertos, etcétera, tienen un día, 2 días de sombra y de pronto llega un gerente o llega un supervisor
pidiéndotelos que porque le urge, le superurge que empiecen a trabajar. Obviamente se comprende como área de formación que somos un área staff, obviamente sabemos que estamos para apoyar la operación y los resultados de la empresa, como te decía al principio. Sin embargo, esto es como un ahorro tonto. ¿Por qué? Si te llevas a una persona con 2 días de sombra de 6 que a lo mejor se tiene programados, pues vas a ver apenas una tercera parte. Y la verdad es que no es cierto que aprendan sobre la marcha, como muchas veces las áreas operativas lo dicen. Yo lo viví, te digo, yo lo viví de viva voz, de primera persona, y además lo vi durante los años que he estado trabajando en formación. Si tú sacas a una persona a los 2 días teniendo 6 asignados, lo que tarde en aprender a hacer el resto del programa, el resto de procesos importantes o relevantes para su chamba, pues puede ser, sí, que tenga suerte y lo pueda hacer en pocos días, lo pueda aprender preguntándole a los demás en pocos días, pero puede ser que no. Puede ser que tarde mucho tiempo otra vez porque no le caen llamadas, porque no tiene que hacer esos procesos en el momento, o porque, y también te arriesgas a que las personas que le respondan otra vez le pasen malas mañas y malas actitudes. Entonces, no puedes priorizar la operación por encima de la formación de tus participantes. Y el punto número 4, que a mí me salió un 2 en el cuadrito morado, definir evaluaciones. Es importantísimo, otra vez, para que sepas si realmente está funcionando esto de la sombra, que tengas una serie de evaluaciones, pero ojo, no pueden ser solamente evaluaciones de carácter teórico o conceptual. No puedes solamente preguntarle que te describa cosas. ¿Por qué? Porque, acuérdate, taxonómicamente, acuérdate de la taxonomía de Bloom, lo que tus participantes vieron en la sombra es algo de índole psicomotriz, o sea, vieron, movieron, pensaron, etcétera. Y lo que tú le estás preguntando en un examen escrito conceptual es únicamente cognitivo, solamente de pensamiento. Entonces, ahí va a haber una discordancia taxonómica que van a hacer que probablemente reprueben y que se vean mal los resultados. Por otro lado, si están aprendiendo en algo práctico, pues tienes que hacerles un examen práctico. A lo mejor les haces una rúbrica, a lo mejor les haces un caso, no lo sé, pero tienes que tener una evaluación que te diga que realmente aprendieron lo que tenían que aprender para que no se te vayan en blanco. Bueno, eso así como el cómo hacerlo. Ahora, cómo no hacerlo. Vamos a darle a la siguiente, por favor, Víctor, si está amable. El cómo, se fue con el cómo sí, el cómo no. El primer punto, que es el caso que yo te relataba, no puedes basar la formación de tus participantes únicamente en la observación. Fíjate que sea una condición muy especial cuando haces sombra. Un participante muy despierto, muy vivo, etcétera, a lo mejor, y que además le toque un buen experto, muy probablemente va a absorber casi todos los procesos, si no es que todos, o toda la información que quieres que aprenda. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente no es así. Y por esto que nos decía Víctor, Aqua Torres, muchas gracias, Aqua, dice que está muy interesante, qué bueno que te gusta el tema, acuérdate que este espacio es tuyo y que, bueno, pues estamos aquí desde la Fábrica de Conocimiento cada semana para contribuirte con esto a través de la experiencia que un servidor ha adquirido a través de más de 15 años dedicándome a esto de la capacitación. Como te decía, regresando al tema, la mayor parte de la gente no va a tener tantas habilidad de concentración y es natural. Imagínate estar 3, 4 horas viendo cómo otro hace algo, nada más observando sin hacer ni decir nada, es cansado. Entonces eso va a hacer que se le escape al participante mucha información. Por lo tanto, necesitas además complementar el job shadowing con otro tipo de actividades, ya sea presenciales o en línea. A lo mejor lo sacas a sombra 2, 3 horas y después haces que hagan roleplay el resto del día para que tú puedas observar cómo aprendieron y además ellos con tu asesoría puedan reforzar lo que estaban viendo de manera así nada más observacional. Si lo haces en línea también tiene que ser pues muy, muy fácil, de una manera que esté a su alcance para que no se fastidien de estar 3 horas en sombra y otras 3 viendo videos, tiene que ser interactivo. Lo siguiente que tienes que tomar en cuenta, te lo adelantaba en la diapositiva anterior, no puedes priorizar la operación por sobre la formación.
ya lo expliqué, es darte un balazo y que la operación se dé un balazo en el pie, si solamente te preocupa que salgan lo más rápido posible, sin ocuparte de que adquieran los conocimientos o las competencias, mejor dicho, necesarias para que hagan su chamba bien y que eso impacte directamente, como veíamos, a la curva de aprendizaje y a la curva de experiencia. Y que además, acuérdate, este tipo de técnicas de formación en el trabajo, lo que te va a dar es una alta productividad si la sabes manejar. ¿Qué quiero decir? Que si haces un curso únicamente teórico o únicamente en aula, cuando las personas lleguen a su punto de trabajo, van a sufrir hay un choque que probablemente te ha tocado a ti, porque bueno, al menos yo sí lo he experimentado, que cuando te enseñan todo de forma teórica, como otra vez taxonómicamente sacada del cerebro, cuando lo quieres hacer manualmente, hay cierta discrepancia, hay ciertos problemas para traducir el concepto abstracto a una acción manual. Entonces, eso va a generar en muchos casos que la gente se frustre, que la gente no tenga la productividad que se espera y se vaya. O sea, vas a estar contribuyendo por una mala planeación con la rotación de personal. Punto número 3, basar la selección de expertos únicamente en números o habilidades, ya te lo decía. Vamos a ponérselo porque es el mejor vendedor. Ah, pero tiene mala actitud. Ah, pero anda inventándose ventas, es chocolate, como le decíamos. Ah, vamos a ponerle, trabajas en una agencia de seguridad, por ejemplo. Vamos a ponerlo con el elemento fulano, porque siempre se queda a todas sus horas. Ah, pero resulta que el elemento fulano tiene mañas para irse a dormir cuando tendría que estar trabajando. Y así. Entonces, necesitas tomar varios puntos en consideración, como son, sí, los números, como son los resultados, como son las evaluaciones de calidad, muy importante. Esto fue cuando a nosotros nos tocó hacer una experiencia de sombra para nuevos ingresos en el call center en el que trabajaba, que había 5,000 personas, imagínate, es una locura, tenemos que estarlo haciendo a cada rato. Cuando nos tocó hacer una experiencia, nos fijamos que las personas que tenían buenas calificaciones en calidad tendían a ser los de mejor actitud y también tendían a proyectar los valores, proyectar la imagen que la institución quería que los clientes tuvieran. Entonces, dejamos de poner a los mejores con números y empezamos a bajar a lo mejor el número de ventas, pero a cambio de una buena actitud. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si tienes un promedio de ventas, a lo mejor no el más alto, pero que tampoco sea tan bajo, pues es más fácil que tu participante después adquiera habilidades por sí mismo y empiece a crecer y llegue a ser uno de los mejores. Y por último, extender el job shadowing esperando que contenga todo lo que se debe saber, que este también es otro error. Pones a la persona a un mes de sombra, propones 3 semanas de sombra, pones mes y medio de sombra esperando que todo llegue. No. Acuérdate que va a haber cosas que no van a caer, a lo mejor por suerte, a lo mejor por estadística, pero va a haber procesos, va a haber habilidades que no va a poder adquirir observando nada más. Y por otro lado, necesita tener un soporte conceptual y actitudinal. Si nada más lo pones de sombra, pero no le haces su enrolamiento, si no le pones que comprenda y que viva los valores de la empresa, pues no los va a poder proyectar. Si no te aseguras que se sepa las políticas a lo mejor de calidad, las políticas a lo mejor de conducta interna, tampoco la sombra muy probablemente no se lo va a poder dar. ¿Por qué? Porque la sombra, el experto va a estar ocupado haciendo su trabajo, no le va a prestar tanta atención. Entonces tienes que complementar, tienes que ahí ir midiendo las cosas de acuerdo a las necesidades y a tu experiencia para que sea el ejercicio de formación más efectivo posible. Y bueno, vamos a ver la siguiente, Víctor. Con esto vamos a terminar, mi querido Talenter. Te agradezco muchísimo tu atención. Te reitero, soy Darío Rodríguez, estoy a tu disposición en la Fábrica de Conocimiento, ahí están mis datos. Te puedo apoyar en esto si quieres planear un curso, si quieres saber qué técnicas puedes utilizar para aumentar la efectividad de tus cursos, pues búscame. Sonia Garza, la sombra solo es complemento de un buen ejercicio de capa inicial. Sí, estoy completamente de acuerdo. Como te decía, no puedes basar todo solamente en la sombra, tienes que complementarlo. Capacitación, coaching, ventas, servicio al cliente, entre otros temas, son los que te puedo aportar.
Me voy a despedir, tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento. Sígueme en mis redes, así me encuentras, Fábrica de Conocimiento. Mi correo es learnfactor@gmail.com. Digo, arriba, sí, gmail.com. Me estoy confundiendo con mi página. Y mi página es fabricadeconocimiento.com. Te deseo muy buena tarde, que comas muy rico y hasta luego. Bye. Nos vemos en la semana.